yo anoté algunos de los que cantamos y decía, una de las primeras canciones decía, Cristo vendrá por su iglesia, demuestra tu gloria. Después otra decía, anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego por permanecer toda mi vida aquí. Después cantamos, Él está aquí, tan cerca que lo puedo tocar, ¿no? Entonces, justamente de eso quiero hablar. De en qué estamos como iglesia. Y quiero compartir la palabra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, donde en el día más importante de la historia, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Entonces podemos sacar algunas conclusiones para que nosotros no seamos esa iglesia. Me venía, recién cuando estábamos cantando, no sé por qué me vino, pero me vino creo que era un himno que decía, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. ¿Y cuánto podemos decir en esta mañana, me voy con él? El Señor viene hoy a buscar a la iglesia y todos los que estamos acá, y algunos que no estamos porque no vinieron, pero que también puede ser que se los llevó el Señor, o algunos de los que estamos por ahí nos quedamos. Y empiezan a desaparecer, y de pronto, uy, vino el Señor, ¿qué pasó? Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, desde el versículo 14 vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban un buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.
Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Amén. Gloria a Dios. Decía, fue el día más importante de la historia, porque Jesús se presenta como el Mesías. Ahora, es curioso porque si uno piensa que hasta ese momento todo lo que se predicaba en la sinagoga, todo lo que se hablaba, tenía que ver con la venida del Mesías. Es decir, que se suponía que esas iglesias estaban esperando la llegada del Mesías. Sin embargo, cuando llegó no lo conocían, o no lo reconocieron. Y no solo eso, lo quisieron matar. Ahora, hay algo interesante. Jesús comienza el ministerio después de haber sido llevado al desierto y tentado por Satanás, donde después de 40 días de ayuno y oración, bueno, él salió victorioso de ese, y eso fue lo que impulsó su ministerio. Y dice aquí la palabra que él volvió después del desierto con el mismo poder del Espíritu que ya tenía cuando entró al desierto. Y evidentemente había hecho algunos milagros porque dice su fama se extendía y estuvo en Galilea, pero dice que volvió a donde, a su tierra, a su lugar. Y no solamente volvió a su pueblo, sino que volvió a la sinagoga que estuvo siempre. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y cuando dice conforme a su costumbre, tenemos que entender que era algo común en Jesús ir a la sinagoga. De hecho, la misma palabra nos dice que a los 12 años Jesús estaba en el templo hablando con los sacerdotes, ¿no? Y enseñándoles. O sea que para Jesús era tan importante congregarse, no cuando tenía ganas, no cuando sentía, no cuando era una necesidad, sino para él era una costumbre ir a la sinagoga. Y por eso Pablo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque la costumbre de Jesús era ir al templo a adorar al Padre y a ser ministrado. Y era Jesús. Y si él necesitaba estar en la iglesia, ¿cuánto más nosotros? Entonces, bueno, no, yo hoy vine porque estoy enfermo y necesito que me ore para que me sane. Hoy vine porque, no, como el día está lindo y no llovía, vine, entonces, pero si llueve o hace frío, no vengo. No, a la noche, los días de reunión a la noche no vengo porque hay inseguridad, me pueden robar y no quiero dejar la casa sola. Y entonces, cuando venimos a la iglesia,
Muchas veces venimos por costumbre, pero no por costumbre como Jesús, que necesitaba congregarse. Venimos como una rutina. Bueno, voy a ir a la iglesia. Siempre voy el domingo, voy a ir. Porque mi mamá me traía de chico y entonces, bueno, voy los domingos, voy a la iglesia. Entonces nosotros, más que por costumbre, venimos por rutina. O venimos por cumplir. Venimos para decir, bueno, voy a ver a los hermanos, voy a que el pastor me ore, voy a ver qué dice la palabra, voy a ver quién viene. Voy a ir porque si no somos poquitos y se va a notar que si falto yo, falta mucho para que la iglesia no vacía. Entonces, venimos por rutina, no por costumbre. Pero Jesús venía por costumbre, porque era cotidiano en él estar en el templo. Y las reuniones no eran solamente en el día de reposo, porque eran de lunes a viernes también había. Y cada reunión en la sinagoga tenía que ver con una canción, una introducción de algún salmo, una lectura bíblica y una oración, y después venía algún doctor, alguien interesante, o alguien distinto, o alguien que sabía para dar una palabra. Y en este caso, el doctor era Jesús. Cuando llegó el momento, le dieron lugar a Jesús y le dieron el libro porque tenían los rolos ahí y le daban a elegir. Y entonces podían sacar el sacerdote un libro y le daban. Y le dieron el libro de Isaías. Pero quiero resaltar esto, que el pueblo de Israel, o sea, eran los elegidos de Dios. Estaban todos los días de su vida, de que nacieron, que están en la sinagoga, lo único que escuchaban era que un día iba a venir el Mesías, que iba a hacer justicia, iba a establecer un reino de justicia y de paz. Y entonces ese día le toca a Jesús y abre el libro de Isaías, capítulo 61, que nosotros estamos leyendo acá en Lucas, y dice: cuando se le dio el libro y fue abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Después de anunciar, si uno lee Isaías 61, versículos 1 y 2, la segunda parte del versículo dice: predicar el año agradable, y después dice: y va a establecer un reino de justicia y de paz. Entonces, cuando Jesús dice que llegó el día, que es Él, era, por eso dije, el día más importante de la historia, porque se cumplió parte de la profecía. Hay profecías que se cumplieron completas y hay profecías que se cumplieron en parte. Bueno, esta profecía de Isaías se cumplió en parte, porque Jesús vino por primera vez, pero la segunda parte, el segundo versículo de Isaías, dice que vendrá después de la tribulación a buscar su iglesia. Entonces, un día tan importante, y por eso dije, estamos lo que tenemos que estar, porque tal vez sea el día más importante para nosotros. Y es para los que estamos acá. Hay claro que pueden verlo después, que pueden estar siguiendo la transmisión, también es importante para ellos, pero es para los que estamos acá. El día más importante. Jesús se presentó y dijo: soy yo. Y todos dicen, lo miraron
y se sorprendieron. Lo que esperaron toda la vida y de pronto lo tenían delante de sus ojos, dijeron: sí, pero si este es el hijo de José. Inclusive reconocieron que tenía cierta gracia cuando hablaba, que les caía bien y que era creíble lo que estaba diciendo. Sin embargo dijeron: pero es el hijo de José. Pero es de nosotros lo conocemos. Y digo, ¿qué nos pasa a nosotros como iglesia? Porque acá estamos dentro del templo, que son las paredes, pero iglesia somos nosotros. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como iglesia? Reconocemos a Dios en nuestra vida como Señor y suficiente Salvador. Y sí, yo lo reconocí y me bauticé hace 20 años en la iglesia. Pero venís por Jesús, venís agradecido o venís buscando la añadidura. Porque cuando habla del pasaje, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. Y habla, por eso decía al principio, a veces venimos a la iglesia porque necesito que me oren porque estoy enfermo, porque tengo problemas económicos, porque tengo problemas en mi casa, porque tengo problemas con mi familia, porque tengo... Y entonces, este es un pasaje muy interesante que muchos lo toman justamente para buscar las señales que Dios puede hacer. O las señales que Jesús puede hacer. Entonces Dios puede hacer un milagro de sanidad, le da vista a los ciegos, dice acá. El Señor da vista a los ciegos. Y entonces lo encaminamos la Biblia para donde nosotros queremos. Pero cuando Jesús toca este tema, cuando Elías no profetiza, pero Jesús lo presenta o se presenta en el plan de Dios para la humanidad, no tenía que ver con las señales o con los milagros que llamamos nosotros, con la sanidad, con la prosperidad, con la bendición, tiene que ver con otra cosa. Dice, el Espíritu de Dios está ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Dios me puede sanar. Que Dios me puede prosperar. Que Dios me puede bendecir y dar otro trabajo. Y que Dios me puede... Las buenas nuevas tienen que ver con una condición espiritual de la humanidad. Ya no del cristianismo, del cristiano, de la humanidad, la condición del hombre. Y entonces vemos que hay, Jesús vino, dice, a dar buenas nuevas, o sea que vino a sanar el daño quíntuple que trae el pecado. Dice, vino a sanar a los pobres en espíritu, a sanar los corazones rotos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Decía, algunos lo pueden tomar y sacarlo del contexto en general y decir, bueno, acá vamos a hablar de la prosperidad y vamos a hablar de la sanidad. Pero acá lo que Jesús está poniendo de manifiesto es el plan redentor de Dios a través de Jesucristo. El hombre
está muerto en delitos y pecados. Y el único que tiene el poder para perdonar pecados es Jesús. Cuando Jesús sanó al paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados, en vez de sanate, levantate en el nombre de Jesús, sano, hecho fuera espíritu de paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué hicieron los que estaban ahí? Dijeron, ¿quién es este para perdonar pecados? Y Jesús dijo, y hay una diferencia sutil en lo que dijo Jesús, dijo, ¿qué es más fácil? No dijo que es más difícil, dijo, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecado o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Porque para Dios era fácil, o es fácil. Perdonar pecado, por eso decía, Dios no busca solamente corazones humillados y arrepentidos, sino corazones quebrantados. Y entonces dice, vino, decía, el daño quíntuple del pecado. Entonces dice, vino a sanar a los pobres de espíritu. O sea que no es el que es pobre, que no tiene para comer. El pecado empobrece espiritualmente tu condición. Pero también dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea que también el pecado quebranta corazones. También dice, a pregonar libertad a los cautivos. El pecado esclaviza, te hace prisionero. Dice, a dar vista a los ciegos. El pecado ciega o enceguece y no te deja ver espiritualmente. Y también dice, a poner en libertad a los oprimidos, o sea que el pecado oprime. Y esta es la condición del ser humano. Por eso dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí y fui enviado a dar buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que Él puede perdonar pecados. Y lo que es más interesante, en el libro o antes de la ascensión del Señor, pero en el libro de Hechos de los Apóstoles dice, y el Espíritu vendrá sobre ustedes. O sea que el mismo poder y la misma autoridad nos fue dado a nosotros por medio de Jesús. Ahora, esta gente estaba ahí toda su vida esperando ver al Mesías. Si alguna vez sería posible ver al Mesías. Ahora, ni los discípulos entendían, porque también justamente en Hechos 1:8, que es eso, 1:6, los discípulos le dicen, ¿cuándo establecerás el reino sobre Israel? O sea, esperaban que Jesús se hiciera rey, que viniera como un político, digamos, a gobernar sobre Israel y sobre la tierra. Y algo interesante, que como eran el pueblo escogido de Dios, ellos se creían superiores, o se creían con derecho. Y por eso Jesús le dice, y ustedes dirán por qué, dice, médico, cúrate a ti mismo, si curaste a otro, ¿por qué no vas a curar acá? Es un milagro acá. Y ahí cambió drásticamente la mirada que tenían, porque dice que en el versículo
Dice que en el 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras que decía. Es decir que en principio lo recibieron, pero después empezaron a dudar y a decir, che, pero si este es el hijo de José, pero si este lo conocemos. Ahora, Jesús tenía y sabía específicamente a qué había venido y cuál era el propósito por el cual él había venido y qué tenía que hacer. Por eso Jesús dice que las cosas que he visto y he oído de mi Padre, esas hago. Entonces, para que nosotros no caigamos en rutina como estos israelitas soberbios, porque nosotros muchas veces nos creemos que somos evangélicos y tenemos la verdad. Y entonces nos volvemos soberbios, ¿viste? Nos volvemos egoístas, altivos. Y entonces en ese altivez nos descuidamos. Y entonces comenzamos a hacernos rutinarios. Por eso decía la diferencia de la palabra costumbre. Jesús iba por una necesidad al templo, mientras que nosotros a veces venimos y por otra necesidad, podemos decir, por rutina. Jesús necesitaba, si bien lo hacía a menudo, de orar a la mañana, a la noche, y tenía comunión con el Padre, pero necesitaba también la comunión con el cuerpo dentro de la iglesia. Y nosotros por ahí venimos con otras necesidades, con necesidades materiales, necesidades económicas, necesidades físicas. Y el pecado nos ata, nos cautiva, nos esclaviza, nos enseguece, nos quebranta. Y recién la última canción decía cadena a romper. Bueno, necesitamos romper esas cadenas. Cantábamos antes, los muros caen. Y yo pensaba, los muros de Jericó no se cayeron porque el pueblo dio vuelta alrededor solamente. Se cayeron porque fueron obedientes a la palabra de Josué y por la santidad. Porque cada vez que Dios quiere hacer algo grande, tenía que hacer por lo menos 3 días de ayuno, de oración, de no tener relaciones sexuales, o sea, una pureza y una entrega total al Señor para que Dios obre. Y entonces decía, nosotros como iglesia a veces nos hacemos rutinarios porque decimos, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Más vale que seamos poquitos porque así nos conocemos y el Señor está en medio de su pueblo y el Señor habita en la alabanza de su pueblo y ponemos 20 alabanzas y 5 minutos para hablar. Ponemos, no venimos 2 meses y después venimos, tengo un testimonio para darle. Dice la palabra, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ayer le decía a uno de los pastores que estuvo ministrando, de los organizadores y de los que estuvo ministrando, en varias oportunidades dijo, yo sé que es fuerte, hermano, lo que le digo, y perdonen si les molesta, pero yo lo tengo que decir y que Señor. Y entonces yo me puse en el lugar y yo digo a veces lo mismo. Y entonces fui y le dije, mira, no sé si es para vos o para mí, pero no tenemos que pedir perdón. Porque si estamos hablando de la palabra de Dios, Jesús hablaba fuerte. Y no les pedía perdón. Le dijo hipócrita, sepulcro blanqueado, tumba vacía.
y no le pidió perdón. Siempre que estemos hablando de la palabra de Dios, ¿no? Ahora, fíjense que cuando la palabra de Dios te confronta, pasan dos cosas. O realmente te confronta y te quebranta y te compunge tanto que podés arrepentirte y venir a la presencia de Dios y buscar esa intimidad y esa comunión y esa entrega y decir, bueno, voy a servirte y voy a dejar todo de lado para hacer tu voluntad. O puede pasar lo que pasó con este pueblo escogido. Era un poquito, mucho, no sabemos, pero era lo de la sinagoga, que se conocían todos. Y que en principio cuando Jesús habló, dijeron, che, mira qué bien habla Jesús, ¿eh? Mira el hijo de José cómo habla, qué bien. Pero ¿sabés qué? Le dijo que Dios quería salvar a los gentiles, a los que no eran de Israel, cuando le nombró a Naamán y a la viuda de Sarepta. Entonces le presentó el plan de Dios completo, le dijo, no es que solamente vino a salvar a Israel, vino a salvar a todo el mundo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No era un Dios exclusivo para los israelitas. Y nosotros no tenemos un Dios exclusivo para la iglesia pentecostal. Y los demás no tienen nada. Y cuando Jesús le dijo, le habló de Naamán y de la viuda de Sarepta, a ella le acabó el amor por Jesús. A ella no le vieron la gracia. A ella no lo vieron lindo. A ella le empezaron a buscar los defectos como hacemos nosotros, ¿viste? Buscamos, este mira, vino lleno de tatuaje, no, acá sabes, este vive en la calle, no, este no lo toquemos, ya la mugre que tiene. Jesús vino para todos. Y a nosotros nos tiene que compungir cuando vemos a esa persona. Si nosotros vemos a la persona, nos impresiona. Entonces hay personas, por ejemplo, que se impresionan y ni siquiera se quieren tocar la uña del pie, ¿viste? Porque me da cosa. O sanar una herida, ¿viste? Bueno, ven sangre, se desmaya. Entonces, cuando uno ve a la persona y dice, no, después tenemos portación de cara y todo eso, le decimos, uy, este no viene a afanar, y este, o la ropa, cómo se viste, o los tatuajes, o lo que fuera. Y entonces, vemos la condición externa y ya tenemos prejuicios. Y Jesús lo que quiere es que veamos la condición interna, lo que hay dentro del corazón. Esa persona, si se acercó por algo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Antes nombraba el caso del paralítico que lo bajaron por el techo. Hay otra cosa importante en ese pasaje que dice que Jesús vio que había fe en ellos. Y acá habla vino a sanar a los ciegos, ¿no? A dar vista a los ciegos. Y nosotros, nuestra visión, aunque vemos, es limitada. Algunos podemos usar anteojos para leer, para ver de lejos, para ver de cerca. Algunos no necesitamos anteojos. Pero nuestra visión es limitada. Vemos hasta determinado lugar y más allá no podemos ver. ¿Sí? Ahora, Jesús dice, vino a sanar a los ciegos espirituales. Y por eso decía recién, nosotros vemos a la persona, su condición física, su apariencia, ¿no? Pero no miramos la condición espiritual, que es lo que Jesús quiere ver. Y en esa condición espiritual está cómo está nuestro corazón.
de estos 5 conceptos que dije del pecado hay en nosotros. Si hay ceguera espiritual, si estamos oprimidos, si estamos esclavizados, si estamos cautivos. ¿Cuánto hay? ¿Cuántas cadenas tiene que romper el Señor? Pero eso tiene que ver con nosotros, con es nuestra condición espiritual, pero tiene que ver con nuestra entrega. Si nosotros no lo ponemos delante de Él, así como Jesús se expuso su condición y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Y se sentó. Y los mismos que lo adoraron en el principio y que dijeron, mirá, el hijo de José, como después dijeron, no, este hay que matarlo. Y lo expulsaron. Y lo mismo, porque Jesús acá no dice que ellos le pidieron una señal, pero Jesús mismo interpretó o sabía, o no lo dice la palabra, pero Jesús dijo, ustedes van a decir, médico, cúrate a ti mismo, porque si sanaste a otro, ¿por qué no haces sanidad acá? Entonces, lo mismo que le pedían una señal, increíblemente después hizo una señal que no se dieron cuenta. Lo sacaron afuera del templo, lo llevaron para pelear, lo que por lo general lo que hacían era lo llevaban como a la punta de un montecito y lo tiraban para abajo, y cuando caía, ahí lo llevaban a tirar piedra y lo sacaban. Y si cuando lo llevaron al peñasco para tirarlo, dice, Jesús desapareció entre ellos. Se fue. Y a veces nosotros somos así, estamos pidiendo milagros, sanidades, esto, aquello, lo otro, nos distraemos en hacer un montón de cosas, o en pedir un montón de cosas, o queremos servir en un montón de cosas, y no nos damos cuenta que Jesús es el que está acá. Marta, Marta, afanada y turbada estás, le dijo. Y muchas veces nos rodeamos de cosas, voy a la iglesia porque tengo que hacer, tengo que cantar y tengo que, no sé, predicar y tengo que levantar la ofrenda y tengo que hacer tantas cosas. Y Jesús, ¿dónde está? Jesús, ¿dónde está? ¿Qué iglesia viene a buscar el Señor? Una iglesia que está ocupada en mirar para adentro, para sí. Miro mis necesidades. Miro lo que necesito. Ayer hablaban justamente de una de las cosas, decían que nos distraemos tratando de darle de comer al pueblo lo que quiere escuchar, o conforme a la necesidad del pueblo. Bueno, vienen muchos enfermos, entonces hablemos de la enfermedad. Hay pobreza, bueno, hablemos de riqueza. Y no estamos dando la verdadera palabra, estamos en el último tiempo. Por eso dije, en el día más importante de la historia, que había sido profetizado y donde ellos estaban esperando, y no lo reconocieron. Y nosotros estamos en los últimos tiempos. Lo dije, lo seguiré diciendo un montón de veces, no solamente en Mateo 24, el 25, podemos ver cuáles son las señales de los últimos tiempos, del principio de dolores. Lo que decía, una característica es que, dice, como en los días de Noé, dice que se casaban y se daban en casamiento, que comían y bebían y nunca se enteraron cuando vino el fin. Y la maldad era tan grande que destruyó el mundo, Dios. Y hoy estamos peor que en los días de Noé. ¿Escuchó? Estamos peor que en los días de Noé. Y si la única vez que Dios destruyó el mundo fue justamente en los días de Noé. Y de tanta población que había en ese momento, solamente Noé y su familia, en realidad fue Noé, pero por medio de él salvó la familia para que siguiera la creación. Solamente Noé pudo oír y hacer la voluntad de Dios. Aunque no conocía, aunque no sabía,
aunque no estaba preparado, aunque no tenía la condición, sin embargo, él fue fiel a la palabra y perseveró y fue el único que se salvó. Así que no tiene que ver con tu condición, no tiene que ver con tu preparación, no tiene que ver con los años que tengas en la iglesia, sino que tiene que ver con la disposición de tu corazón. Tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, tiene que ver con yo vengo a la iglesia porque vengo a buscar a Dios. Las necesidades vendrán por añadidura. Dice, las demás cosas, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿voy a tener problemas de salud? Sí. ¿Voy a tener problemas económicos? Sí. ¿Voy a tener problemas en la familia? Sí. Y todo se lo tenemos que plantear al Señor y poner delante de Él. Pero el primer lugar en mi corazón se llama Jesús. Amén. Y lo más importante, por sobre todas las cosas que Dios me quiere dar, no es que yo sea multimillonario, que tenga una mansión, que viaje en yate. Lo más importante es que Dios quiere perdonar mis pecados y quiere tener conmigo una relación para que tenga vida eterna. Esta vida es pasajera, estamos de paso, pero tenemos una vida eterna. Depende de nosotros dónde queremos vivir esa eternidad. Iglesia de Jesucristo, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero tampoco no nos acostumbremos a rutinas. No nos acostumbremos a liturgia. No, a ver, el sermón no tiene que ser de 20 minutos porque me tengo que ir porque me están esperando para comer, no porque las canciones tengo que cantar 4, después la ofrenda, después pasa el hermano que da testimonio, el otro que da. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Rompamos esas cadenas, hay que romper. Esas cadenas hay que romper, que son las estructuras que nosotros nos formamos o que nos formaron en nosotros y nosotros nos hicimos ahí y nos acostumbramos a una forma y a una rutina y entonces tiene que ser así. A las 12 tenemos que terminar. Empezamos 10:30, 11:15 más o menos y a las 12 nos tenemos que ir todos. Y saluden rapidito porque si no hay que cerrar la iglesia. No nos acostumbremos a rutina. A orar, dice, cuando oréis, oren así, dijo Jesús, y le da el Padre Nuestro. Ahora, no era para que repitan el Padre Nuestro como un rezo todos los días, sino se hace una rutina. Sino el Padre Nuestro fue un modelo de oración, como tenemos que ir al Padre. Entonces, Dios no quiere que seamos rutinarios, porque dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y se renuevan de día en día. Entonces, si es así, ¿por qué vivimos tristes, angustiados, amargados, enojados, rezongando, quejándonos? No, más si hoy no voy a la iglesia, ¿qué tal? Si no voy no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? ¿Cómo no pasa nada? Está el Señor. ¿Se imaginan cuántos no habrán ido ese día a la sinagoga cuando Jesús se presentó como el Mesías, el Salvador? Y no sabían porque por ahí justo llegaban tarde y ven que estaban trabajando a Jesús de la iglesia. ¿Qué pasó? No, este es un blasfemo, dice que él es el Mesías. Ah, bueno, vamos entonces. Y se prendieron también a echarlo fuera sin haber escuchado siquiera el mensaje. Que Dios nos ayude. Nos saque de esa rutina para hacer esa iglesia, esa novia que el Señor viene a buscar.
Amén. Amén. Que estemos preparados para que cuando el Señor nos venga a buscar, he aquí, Señor, aquí estoy, presente. No sé si voy a estar muy adelante, muy atrás, pero que voy a estar, voy a estar. Por eso decía, yo no me quedo, me voy con Él. Amén. El que quiera subir al trencito, seguimos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirando puestos los ojos en Él, para no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Si a lo mejor estás acostumbrado a una rutina, a una liturgia, bueno, hoy es el día que Dios quiere romper las cadenas. Hoy tal vez sea el día más importante de nuestra historia. Y vos decís, ¿pero qué va a ser el día más importante si hace 30 años que estoy en la iglesia? Justamente por eso. Porque hace 30 años que tenés el pensamiento de y acá no pasa nada. O venís con la expectativa, vamos a ver qué pasa. A ver cuál será el sermón, a ver quién vino, a ver quién no vino. Y tal vez hoy sea el día más importante donde Dios quiere cambiar tu manera de pensar, cambiar tu forma de ser, cambiar tu rutina por costumbre. Yo me acostumbro a vivir en la presencia de Dios. Decía, siempre digo lo mismo, Elías, Cristo sea el Señor en cuya presencia estoy, siempre decía. O sea que Él no necesitaba, si bien todos lo necesitamos, pero digamos, no necesitaba ir solamente a un cuarto a orar para clamar a Dios. Porque Él decía, en la presencia del Señor estoy. Antes cantaba un corito también que decía, aunque no lo veo, aunque no pueda ver, está orando. Y claro, nuestros ojos espirituales por ahí están cegados a veces por costumbre, están cegados por pensamiento, están cegados por rutina. Pero que Dios nos abra los ojos espirituales, que su Espíritu Santo sople un renuevo en nosotros para ser ese hombre, esa mujer de Dios que Dios quiere buscar, que Dios nos creó con un propósito del Evangelio. Jesús sabía perfectamente a qué vino eso. He sido enviado para dar las buenas nuevas a los pobres, a los que levantan el corazón. Sabemos nosotros para qué hemos sido llamados y para qué somos enviados. Que Dios en esta mañana, que la palabra penetre en nuestro corazón como espada de los filos y quebrante, como dice la palabra, hasta partir las coyunturas y el tuétano, y que podamos discernir en nuestro corazón las intenciones justamente de la palabra, los pensamientos que tenemos nosotros en la palabra, que puedan ser revelados a través justamente de la palabra, para que podamos ser cambiados y transformados. Amén. Amén. Dios te bendiga.